Cheyenne y Jacob iniciaron su carrera solos a partir del 2012, después de separarse de Brother. El dúo innovó por completo la música que habitualmente hacían y lograron mezclar el rhythm and blues con ritmos hip hop al estilo California. Como podemos escuchar en Leave Me, su más pegajoso hit a su salida, ya te mostraré un fragmento. Preciado coleccionista musical, te presento la evolución que Brother no quiso dar, pero Jake and Papa llegó a lograr. Quick to tell a bad bitch run a lap, and she gon' take it out of town and run it back, and she gon' take it out of... Una canción llamada Show Me aparece alrededor de 2011 por unos llamados Jake and Papa, que en ese momento no sabía para nada que fueron parte del grupo Brother, ya que obviamente no sabía el nombre de los integrantes ni sus caras me eran familiares, hasta que recordé la canción Talkbox donde Cheyenne canta el primer coro, y me pareció que ya había escuchado una de esas voces antes. Entonces me propuse a buscar sobre ellos y me di cuenta de su separación de Brother, pero seguían haciendo música. En este caso era un mixtape, su primer demostración de talento, ya que al parecer a partir de aquí todo escriben ellos mismos, cosa que en Brother no pasaba. WPCM contiene sus primeros pininos fuera de Brother a nivel discográfico, con ellos una clase de canciones muy diferentes a los habituales. Ya no mencionaré a Brother, para eso tengo un video sobre ellos únicamente. El intro Summertime abre el telón con producción de Resource, este es constante, y pronto produce una de mis favoritas del dúo. Purdy incluye al rapero de California Problem y música de Beat Boy. Camera Music, un beat estilo DJ Monster pero producido por Osiris. El productor M.A.K. hace su trabajo en 5 pistas: He's an Herms, Choosing, Bella, K.A.P. y Mary Poppins. Lova incluye al rapero Dub, quien pronto hace un excelente trabajo. Low Low es producida por Shown Off, que si bien aquí no hace un genial trabajo, más adelante les da geniales ritmos. Athens Erótica es un poco más serio que el anterior mencionado, música más sensual y letras más atrevidas. Handcuff se toma como intro, así de sencillo, pero de ese sabor que le pondrán a la música esta vez. Where the Wild Things Are comienza, continúa y termina perfecto. Fuck My Soul me sigue dejando la boca abierta por la manera de armonizar con la canción. Body on Mine es una mezcla de soul hip hop que cambia de ritmo en los coros, muy relajante. All Night Long, ¿qué te digo de mi preciada de estos? Mejor escúchala tú. Fue producida por The Futuristics al estilo de Promise de Sierra. Por The Trade of It All parece sonar rap en el verso, pero en el coro, uff, aquí te dejo un Carmen. Rumors son 2 canciones distintas, pero en lo personal la última es una joya personalmente. Gun Charge incluye a Skim como rapero y trata de sonar agresiva, por lo tanto con el beat. Basement Party incluye a Dub, como mencioné antes, y es una chulada de canción producida por Shown Off. En fin, este álbum es demasiado experimental y fuera de lo común, no solo de su carrera, sino diferente a muchos otros artistas. Bend Over aparece como sencillo en lo que llega a su siguiente álbum, pero es difícil encontrarla por internet. Y poco después aparece I Got It, que también es producida por Shown Off, al igual que Bend Over. Colaboran en I'm Just Trying to Chill con la cantante Christian Tyler, y en 2015 nos ofrecen Sexual Warfare, que vuelve los ritmos hip hop californiano, con sus voces R&B, claro. Y con este lanzan el sencillo Leave Me, que se emplea Don't Leave Me de Blackstreet, y logran algo choncho. 187 es producida por Fallo and Chill, mismos que hacen Of That de la youtuber Liane B, la cual escriben nuestros protagonistas. Entertainer mezcla el Cali con snaps lento y con saxofón, producida por Janari y Dupree de League of Stars. Marilyn, de nuevo con Shown Off haciendo música, pero ahora con un ritmo más lento a sus habituales. Starless es una chulada de soul que con los acompañamientos de trompeta siempre serán estupendos. Siempre. Warning Signs, donde acompaña Josh Monterosa, producida por Jane Ari, pero de manera muy diferente.
Preciado, te invito a escucharlo completo todo, es muy rítmico y pegajoso, créeme. Nos dan el sencillo Drama, que ya daba un sonido trap como sonaba Bryson Tiller a su salida. Y poco después aparece Birthday Girl también como sencillo. Tattoos and Blues aparece en 2017 con buenas canciones como Hotel Lobby, que por el simple ritmo se convierte en una de mis preciadas. Mansion, que no deja de impresionarme. Phones, como mencioné antes. Y Where I Belong, River Run Wild y Hello Goodbye son parte de este pequeño proyecto del dúo. Better Than Before es un sencillo libre que nos ocultaba su siguiente mixtape y relataban los tiempos en los que visitaban a su padre en prisión y cómo recuerdan esos días. The Rose Tape, que ya mezcla más el trap con el R&B como era usual ese tiempo. Show It Off es un estupendo beat combinando el talento vocal de estos dos. Always Be, un beat curioso sampleando Always Be My Baby de Mariah Carey. Savage Mode tiene ese slow jam que tanto me fascina en el rhythm and blues. Baby A y Fire and Rain cierran este proyecto del dúo con un notable evolutivo sonido que casi cierran la década con él. 92.3 aparece como sencillo al igual que muchas otras. Si ya llegaste hasta aquí, te invito a escuchar mucho más de ellos, mucho más extenso de lo que ves aquí. Blackberry Winter abre el 2021 con algo más relajado, no siempre se acaba en el estilo California en su música. So Far So Gone tiene una mezcla llamada Trap and B. Solo es una pista muy tranquila con riffs de guitarra muy livianos. Sarah's Song contiene un sample muy notorio, te invito a escucharlo tú mismo. Higher invita a Kenyon Dixon, uno de los más talentosos compositores del rhythm and blues 2010. Y Bet Uncut te levanta de nuevo de la silla para terminar el mixtape. Spell It in Diamonds como sencillo logra algo que hace años no se veía, y es que su hermanastro JR, también ex integrante de Brother, produce la música de esta canción. Lanzan Tattoos and Blues 2, recompilando canciones que habían salido como sencillo tiempo atrás. Patient, que se había lanzado al público en 2020, a diferencia de Promise, que salió a finales del 2022. Al igual que Big Body, Slippery When Wet, y Come Around con una guitarra muy a la rumba. Ain't Nobody Else es un soul con mezcla de sonidos acústicos clásicos y modernos. Do That There y Best Part of You, que salieron a la par como sencillo doble. En su Howling Wolves entra en el género reggae, con pequeños versos por parte de Jake pero casi instrumental. Right Place, Right Time es el inicio del 2025 que podría ser el anuncio de su siguiente álbum. Y despido el video con Cinnamon, su más reciente canción de 2025. Este tuvo más que desaparecer después de disolverse, parece que volvieron a nacer. Entiendo que el estar en Brother eran comerciales, más sonados al trabajar con productores musicales de alta gama, pero debo agregar que al menos a mi gusto obviamente tuvieron un cambio a favor, conociendo sus límites y brincándolos, porque tal vez si no hubiera sucedido de esa manera no habrían conocido el punto al que llegaron, escribiendo su propia música, buscando productores que se pegaran a su estilo y manejando su carrera como cantantes, a su manera y a su tiempo. De nuevo menciono que no se sabe realmente la situación de la separación de Brother, pero al parecer ya tenían la idea de hacer música más experimental y menos monótona como lo era antes. Tal vez sí, tal vez no. Déjame en comentarios qué te pareció y comparte si te gustó. Hasta pronto, preciado. ¡Salud!